Hay un partido de fútbol que está a punto de ocurrir en el estadio más icónico del mundo. Un partido que sobre el papel es simplemente un juego. 90 minutos, 11 contra 11, un balón. Pero detrás de ese partido hay una historia que muy poca gente está contando. Una historia de política, de orgullo nacional, de crisis diplomática y de algo mucho más poderoso que todo eso junto. Si eres nuevo en el canal, suscríbete ahora mismo, porque este tipo de historias es exactamente lo que hacemos aquí, lo que los medios no cuentan. Para entender lo que está pasando en las calles de Ciudad de México esta semana, primero tienes que entender lo que pasó entre México y Ecuador hace apenas 2 años. Porque esto no es un simple partido de fútbol entre vecinos continentales, esto es algo mucho más complicado, mucho más tenso y mucho más humano. Era la noche del 5 de abril de 2024. En Quito, Ecuador, un operativo policial rodeó un edificio que, según el derecho internacional, es territorio inviolable, la Embajada de México. Lo que ocurrió a continuación dejó al mundo sin palabras. Agentes ecuatorianos irrumpieron por la fuerza dentro de la embajada, derribaron puertas, redujo al personal diplomático y arrestaron al ex vicepresidente Jorge Glass, que había pedido asilo político dentro de ese edificio. No importa lo que pienses de Jorge Glass, no importa si crees que era culpable o inocente. Lo que ocurrió esa noche violó uno de los principios más fundamentales del derecho internacional, la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Un principio que existe desde hace siglos, precisamente para que los países puedan relacionarse entre sí, incluso cuando no se tienen confianza, incluso cuando son enemigos. La reacción de México fue inmediata y contundente. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la ruptura total de relaciones diplomáticas con Ecuador, algo que no había ocurrido entre estos dos países en décadas. La embajada cerró, los diplomáticos fueron expulsados. Y de un día para otro, 2 naciones latinoamericanas que compartían idioma, historia y cultura dejaron de hablarse oficialmente. La Corte Internacional de Justicia falló a favor de México. La comunidad internacional condenó lo ocurrido, pero el daño ya estaba hecho. Y las relaciones entre ambos países llevan desde entonces en un estado de congelamiento profundo, con acusaciones cruzadas, declaraciones incendiarias y una desconfianza institucional que no tiene visos de resolverse pronto. Eso es lo que existe entre México y Ecuador a nivel de gobiernos. Eso es el contexto político en el que se va a jugar este partido. Y sin embargo, lo que está ocurriendo esta semana en las calles de la Ciudad de México es exactamente lo contrario de todo eso. Antes de seguir, hay que hablar del escenario, porque no es cualquier estadio. El Estadio Azteca no es simplemente el campo donde juega la selección mexicana. Es un lugar que tiene una energía que no se puede explicar con palabras. Hay que vivirla. Fue inaugurado en 1966 y desde entonces ha sido testigo de algunos de los momentos más grandes en la historia del deporte mundial. Aquí, en 1970, Brasil ganó su tercer mundial con un fútbol tan hermoso que los propios rivales aplaudían. Aquí, en 1986, Diego Maradona hizo los 2 goles más famosos de la historia del fútbol en el mismo partido, con 8 minutos de diferencia. Primero la mano de Dios y 4 minutos después, el gol del siglo, una jugada que comenzó en el mediocampo y terminó con media selección inglesa en el suelo. Aquí, ese mismo año, México vivió una tarde de locura colectiva que el país entero recuerda como si hubiera sido ayer. El Azteca tiene 72,000 lugares, pero cuando está lleno no parece un estadio, parece un volcán. El ruido es físico, lo sientes en el pecho. Los colores, el verde del césped contra el verde y el rojo de las gradas, crean algo que parece pintado. Y hay algo en ese lugar que hace que la gente que viene de otros países, que viene con reservas, con miedo incluso, llegue y en cuestión de minutos entienda por qué México es México. Y ahora, por primera vez en la historia de un campeonato mundial, México va a recibir a Ecuador en ese estadio. Copa del Mundo 2026, fase de grupos, México versus Ecuador. Es el primer enfrentamiento entre estas 2 selecciones en la historia de un mundial. Nunca antes habían coincidido en la misma fase de grupos.
Nunca antes había existido este partido, y va a ocurrir aquí, en el Azteca, con todo lo que eso significa. Para México, la presión es enorme. Jugar en casa en un mundial es un arma de doble filo. La afición empuja, pero también exige. Y México tiene una historia en los mundiales que es a la vez brillante y frustrante. 5 veces consecutivas llegó a octavos de final y 5 veces consecutivas cayó en esa ronda, en lo que los mexicanos llaman con dolorosa resignación el quinto partido. Esta vez es diferente, esta vez es en casa, esta vez no hay excusas. Para Ecuador, este mundial representa algo igualmente especial. La selección ecuatoriana ha crecido enormemente en los últimos años. Llegaron como cabeza de serie al sorteo de este grupo, lo cual ya dice algo. Sus aficionados viajan, sus aficionados cantan, sus aficionados llenan las calles de cada ciudad donde juegan. Y para ellos, llegar al Azteca, llegar al estadio más legendario del continente, a jugar contra México, con toda la tensión política de fondo, es algo que va mucho más allá del fútbol. En los días previos al partido, algo comenzó a ocurrir en las calles de la Ciudad de México que nadie había previsto. O tal vez sí, tal vez quienes conocen México lo sabían perfectamente. Los fanáticos ecuatorianos empezaron a llegar, desde Quito, desde Guayaquil, desde Cuenca, con sus camisetas amarillas, con sus banderas, con sus caras que mezclaban la emoción del fútbol con algo más parecido a la incertidumbre. Porque algunos de ellos tenían una pregunta en la cabeza que no se atrevían a decir en voz alta: ¿cómo nos van a tratar aquí? Es una pregunta legítima. Cuando dos países tienen una ruptura diplomática de esta magnitud, cuando los medios de comunicación llevan meses hablando de traición, de violación del derecho internacional, de orgullo nacional herido, uno no puede evitar preguntarse si esa hostilidad política va a filtrarse hasta las calles, si va a colarse entre la gente común, si un ecuatoriano con una camiseta amarilla va a encontrar miradas de desprecio en el metro, en los mercados, en los restaurantes. Eso es lo que algunos temían, y es lo que no ocurrió, para nada. Si llevas tiempo siguiendo este canal, ya sabes que estas historias son las que más nos importan. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque lo que viene a continuación va a dejarte sin palabras. Para entender lo que está pasando, hay que hablar de algo que no es nuevo, pero que sigue sorprendiendo a todo el mundo cada vez que ocurre. La hospitalidad mexicana en los grandes torneos de fútbol es un fenómeno documentado, grabado, publicado millones de veces en redes sociales, y sin embargo sigue siendo capaz de hacer llorar a cualquiera que lo vea por primera vez. Cuando llegaron los aficionados iraníes al Azteca durante la Copa del Mundo de 1986, nadie esperaba lo que iba a ocurrir. Irán y México no tienen prácticamente nada en común culturalmente. El idioma, la religión, la gastronomía, la historia, todo diferente. Y sin embargo, los mexicanos que vivieron ese torneo en casa recuerdan perfectamente cómo los aficionados iraníes quedaron completamente desarmados por el calor con que fueron recibidos. Décadas después, en entrevistas y documentales, algunos de esos fanáticos han dicho que ese viaje a México cambió su manera de ver el mundo. Lo mismo ocurrió con los aficionados surcoreanos, con los alemanes, con los argentinos que llegaron a México sin saber muy bien qué esperar y se encontraron con que la gente les abría las puertas de sus casas, les invitaba a comer, les llevaba a conocer la ciudad. El fútbol como excusa para algo mucho más profundo. Y ahora, en 2026, en plena Copa del Mundo que México comparte como sede con Estados Unidos y Canadá, está ocurriendo lo mismo, pero esta vez con una capa extra de significado, porque estos no son aficionados de un país lejano con el que México no tiene historia, son ecuatorianos, son latinoamericanos, son, en el sentido más literal, hermanos de continente, y son ciudadanos de un país con el que el gobierno mexicano no se habla. Las escenas que están circulando en redes sociales estos días son difíciles de describir sin caer en el sentimentalismo, pero es que son sentimentales, son humanas, son exactamente el tipo de cosas que uno necesita ver cuando el mundo político se pone demasiado oscuro. Aficionados ecuatorianos en el metro de la Ciudad de México, con sus camisetas amarillas, siendo recibidos con aplausos espontáneos por pasajeros mexicanos,
vendedores ambulantes en el centro histórico que al ver una bandera ecuatoriana gritan «Bienvenidos hermanos» y les regalan un taco sin cobrar nada. Grupos de mexicanos que se ofrecen a servir de guías improvisados a los recién llegados, que los llevan a los mercados, al Zócalo, a Coyoacán, que les explican la historia de la ciudad con el orgullo tranquilo de quien sabe que tiene algo extraordinario que mostrar, y los ecuatorianos que llegan con incertidumbre se encuentran con todo eso. Se encuentran con una ciudad que los recibe no a pesar de la crisis diplomática, sino como si la crisis diplomática no existiera, como si entre la gente común, entre los que compran en el tianguis y viajan en el metro y comen en los puestos de la calle, el decreto de ruptura de relaciones nunca hubiera llegado, porque en realidad no llegó. Los gobiernos pueden romper relaciones, los pueblos no saben hacer eso. Hay una historia que está circulando estos días y que resume todo esto mejor que cualquier análisis político. Un aficionado ecuatoriano que llegó a Ciudad de México el fin de semana pasado contó lo siguiente: yo vine con miedo. Mis amigos me decían que no viniera, que con todo lo que había pasado entre los dos países, los mexicanos nos iban a tratar mal. Llegué al aeropuerto y ya en la fila de migración, un oficial me preguntó de dónde venía. Le dije que de Ecuador. Me miró y me dijo: bienvenido a México. Disfrute el partido. Pensé que era su obligación decirlo. Pero luego llegué al hotel, salí a caminar por Reforma y en una cuadra 3 personas diferentes me pararon para preguntarme si era ecuatoriano, para darme la bienvenida, para preguntarme cómo me parecía la ciudad. Un señor mayor me paró en la esquina, me dio un taco de canasta, no me quiso cobrar nada y me dijo algo que no voy a olvidar nunca: lo que hacen los gobiernos no es lo que somos nosotros, aquí eres bienvenido. Y me tuve que voltear para que no me viera llorar. Esto es lo que hace México. Esto es lo que el fútbol hace posible. Y si esta historia te está llegando, si sientes lo mismo que nosotros al contarla, suscríbete al canal porque hay muchas más como esta. Hay algo profundamente irónico en todo esto que merece ser dicho con claridad. Los gobiernos de México y Ecuador llevan más de 2 años sin relaciones diplomáticas formales. No hay embajadores, no hay canales oficiales de comunicación fluidos. Hay demandas internacionales, hay declaraciones hostiles, hay un rencor institucional que no parece tener fecha de vencimiento. Y sin embargo, esta semana, en Ciudad de México, hay miles de ciudadanos ecuatorianos siendo recibidos con una calidez que muchos países del mundo ni siquiera ofrecen a sus propios turistas en tiempos de paz y buenas relaciones. La paradoja es tan grande que resulta casi cómica si no fuera tan hermosa. Porque lo que está ocurriendo demuestra algo que los politólogos y los diplomáticos a veces olvidan. Las relaciones entre los países no son solo lo que dicen los gobiernos, son, sobre todo, lo que hacen las personas. Un tratado internacional puede romperse con un decreto. Una crisis diplomática puede declararse en un comunicado de prensa. Pero la manera en que 2 personas se tratan en la calle, la manera en que un vendedor de tacos le sonríe a un extranjero con una camiseta amarilla, eso no se puede legislar, no se puede ordenar y no se puede destruir. El fútbol tiene una capacidad que ningún otro deporte tiene en América Latina, la capacidad de convertirse en espejo, de reflejar quiénes somos, qué valoramos, cómo nos relacionamos con el otro, no el otro abstracto, no el enemigo político, sino el otro concreto, el que está sentado a tu lado en la tribuna, el que grita cuando su equipo mete un gol, el que llora cuando su portero falla. Cuando México y Ecuador se enfrenten en el Azteca, las gradas van a estar llenas de ambas aficiones, van a estar juntos, van a ver el mismo partido desde ángulos opuestos, queriendo resultados opuestos, sufriendo y celebrando en momentos opuestos. Y aún así van a compartir algo que no tiene traducción política: el amor por el juego, la emoción de estar ahí, la conciencia de que están viviendo algo que van a contarles a sus hijos, y cuando termine el partido, uno de los dos va a ganar y el otro va a perder. Y ese resultado va a importar enormemente durante unas horas, unos días quizá, pero lo que va a quedar, lo que va a persistir cuando el marcador sea solo una nota al pie en la historia de este mundial, es la memoria de lo que ocurrió fuera del campo, en las calles, en los mercados, en los metros.
En las esquinas donde un señor mayor le dio un taco a un desconocido y le dijo que era bienvenido. Lo que México sabe y el mundo necesita aprender. México tiene una relación con los extranjeros que resulta difícil de explicar si no la has vivido. No es solo cortesía, no es solo hospitalidad en el sentido de buenos modales. Es algo más antiguo que eso, algo que tiene que ver con una cultura que lleva siglos siendo punto de encuentro entre mundos distintos, entre civilizaciones que se chocaron y se mezclaron y crearon algo nuevo y complejo y extraordinario. Los mexicanos saben, de manera casi instintiva, que el extranjero que llega no es una amenaza, es una oportunidad de mostrar quiénes son, de compartir lo que tienen, de demostrar que la hospitalidad no es debilidad sino generosidad, y lo hacen sin esperar nada a cambio, sin cálculo, con una naturalidad que descoloca a quienes llegan preparados para lo peor. Los iraníes lo vivieron, los surcoreanos lo vivieron, los alemanes lo vivieron, y ahora los ecuatorianos lo están viviendo, y lo están grabando, y lo están publicando en redes sociales, y está llegando a todo el continente, y la gente que lo ve, incluso la gente que nunca ha estado en México, entiende algo importante sobre este país que ningún artículo de opinión podría explicar mejor. El fútbol como diplomacia popular, la hospitalidad como política exterior, la gente como lo mejor de cualquier nación. Hay un momento que va a ocurrir en el Azteca que nadie ha podido planificar, pero que todos los que conocen este estadio saben que va a ocurrir. Va a ser en algún instante del partido, tal vez en un gol, tal vez en una parada difícil, tal vez simplemente cuando el árbitro pite el inicio del segundo tiempo y la luz de la tarde caiga sobre el césped de determinada manera. Va a haber un instante en que un aficionado ecuatoriano y un aficionado mexicano se van a mirar. Puede que sean rivales. Puede que uno acabe de celebrar algo que al otro le duele. Y sin embargo algo va a pasar entre esas dos personas. Algo que no necesita palabras. Algo que tiene que ver con estar ahí, con compartir ese espacio, con ser parte de algo más grande que el resultado. Ese momento va a ocurrir 70,000 veces simultáneamente en el estadio. Y nadie lo va a filmar. Y todos lo van a recordar. Porque eso es el Azteca. Y eso es México. Y eso, en el fondo, es el fútbol cuando se practica con el corazón en el lugar correcto. Dentro de muy poco, México y Ecuador van a jugar el partido. Uno va a ganar, el otro va a perder. ¿El resultado va a importar? Claro que sí. Para la clasificación, para los entrenadores, para los jugadores que llevan años preparándose para este momento. Pero cuando ese partido termine, cuando las camisetas estén sudadas y las banderas guardadas y los aficionados vuelvan a sus hoteles o a sus casas, lo que va a quedar no va a ser solo el marcador, va a quedar la memoria de una semana en que dos países que sus gobiernos han convertido en adversarios se miraron a los ojos en las calles de Ciudad de México y decidieron, sin ningún decreto y sin ninguna instrucción, ser exactamente lo que siempre debieron ser: hermanos. Los gobiernos rompen relaciones, los pueblos no saben hacer eso. Y el fútbol, cuando ocurre en el lugar correcto, con la gente correcta, en el momento correcto, se encarga de recordárselo al mundo. ¿Crees que el fútbol puede más que la política? Dímelo en los comentarios. Y si esta historia te llegó, si sientes que vale la pena que más gente la escuche, suscríbete y comparte este video. Nos vemos en el siguiente.